Hola a todos, esperando que se encuentren bien. Vamos a continuar con la segunda parte de la sección 4.4 del libro de SIL. Como bien vimos en la clase anterior, fue una introducción a la sección 4.4, el método de coeficientes indeterminados, llamado específicamente método de superposición. Entonces, recordando cuál es el problema. Queremos resolver una ecuación diferencial de orden n, o sea, la derivada de orden mayor es n, es una ecuación lineal y más aún es una ecuación con coeficientes constantes. Es decir, tenemos un número multiplicado por la derivada de orden n más otro número multiplicado por derivada de orden n-1. Así continuamos hasta obtener un número multiplicado por la función igual a una función g de x. Entonces estamos en el caso en que esta ecuación diferencial lineal de orden n con coeficientes constantes es no homogénea. G de x es una función distinto de 0. Para este método nos vamos a fijar en ciertos tipos de funciones g de x. Este método no funciona para todos los términos no homogéneos. Este método solo funciona para algunas funciones g de x, que ya mencionamos la clase anterior. En este caso, g de x tiene que ser una función constante, tiene que ser un polinomio, tiene que ser un seno, un coseno, una exponencial, o bien una combinación de estas anteriores. O sea, puede ser un exponencial con seno, con coseno, con polinomio o con constante. Entonces, de lo que vimos en la clase anterior, la solución general de esta ecuación diferencial lineal orden n no homogénea está dada por la solución del sistema homogéneo asociado, que es la y sub h, la solución de la homogénea, más la solución particular. La solución particular va a ser una solución que satisface la ecuación diferencial con el término no homogéneo. Y la solución de la homogénea pues es la solución que ya sabemos determinar por la sección 4.3 de la ecuación diferencial, donde g de x es igual a 0. Okay. La idea del método es una cosa como de adivinación. O sea, ¿cómo encuentro yo la solución particular? Pues yo hago una propuesta de solución. Mi propuesta de solución está basada en el término no homogéneo, en la forma de g de x. Dependiendo de g de x, yo voy a proponer mi solución particular. Porque como mi ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes es una combinación de función multiplicada por derivadas, yo sé que las funciones constantes, las polinomiales, las senos, cosenos y las exponenciales son tales que al derivarlas, sus derivadas se parecen mucho a ellas, ¿no? Sus segundas derivadas también, sus terceras derivadas también. Por esa razón, este método solo funciona para ese tipo de funciones. Este método no puedo usarla de forma general para cosas como tangente, tal vez si g de x es igual a tangente, porque la derivada de tangente tal vez no se parece tanto a tangente. O no puedo usar cuando g de x sea logaritmo natural, porque la derivada del logaritmo natural no se parece al logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x. ¿Ok? Entonces este método funciona solo para ciertos términos no homogéneos, no va a funcionar para todos. Solo para algunos términos no homogéneos nosotros nos vamos a fijar en los más sencillos. Entonces, en la tabla 4.1 de su libro, que es que la puse aquí en las notas, nos da la forma, posibles formas de y sub p basadas en las funciones g de x. Esto fue lo último que checamos la clase anterior. Entonces, si tu g de x es una constante, tú propones una solución en forma de constante. Si tu g de x es un polinomio de grado 1, propones un polinomio de grado 1. Aquí a y b son constantes que van a tener que determinarse. Si tu solución g de x es un polinomio de grado 2, yo propongo un polinomio de grado 2. Entonces, dependiendo de cómo sea g de x, yo hago una propuesta de y de p. Hasta el momento solo hemos hecho
g de x polinomiales, que sería como del ejemplo al 1 al 4, donde se hace una propuesta de solución como un polinomio, al igual que la función g de x, con el mismo grado. Entonces observamos que para estas, la solución y de p que propones tiene mismo grado que g de x, ¿no? Eso es lo primero que notamos. Ok, no siempre va a ser así. Posteriormente vamos a ver por qué no siempre se va a cumplir eso, pero en general eso es lo que vas a hacer. Vas a proponer una función, si en ese caso, si g de x es polinomial, vas a proponer un y de p que sea polinomial y del mismo grado. Entonces, en el video de hoy vamos a ver algunos otros ejemplos más parecidos como del 5 al 12, para ver cómo va a funcionar este método cuando tienes una función g de x que no es un polinomio, que es una función seno, una función coseno, una función exponencial. Con eso vas a poder extender el caso en que tienes cualquier tipo de combinación de este tipo de funciones, ¿ok? Entonces, empezamos con un ejemplito. Este ejemplito está basado igual en la sección 4.4. Entonces tenemos los ejemplos de la sección 4.4. Vamos a trabajar en el ejemplo número 6. Ya hicimos los ejemplos bebés. Vamos a ver otros ejemplos un poquito más difíciles. El ejemplo 6 dice que tenemos la ecuación y' menos 8y' más 20y es igual a 100x cuadrada menos 26xe a la x. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Sabemos que el paso 1 al resolver esta ecuación es obtener la solución de la ecuación homogénea asociada, o sea, y sub h. Para el y sub h, lo que tenemos que hacer es ignorar lo que está en el lado derecho de la ecuación, el g de x. El g de x lo hacemos 0. Entonces, para la y sub h, tenemos y' menos 8y' más 20y, y eso lo igualamos a 0. Ignoramos el término no homogéneo. Resolvemos esta ecuación por el método de coeficientes constantes que ya desarrollamos anteriormente. Hacemos nuestra propuesta de solución. Y igual a e a la mx, y' es me a la mx, y' es igual a m cuadrada e a la mx. Sustituimos en la ecuación, sería m cuadrada e a la mx menos 8m e a la mx más 20 e a la mx igual a 0. Factorizamos el e a la mx por m cuadrada menos 8m más 20 igual a 0. Sabemos que la exponencial nunca es 0, entonces tendremos m cuadrada menos 8m más 20 igual a 0. Tenemos nuestra ecuación cuadrática. Ok. Bueno, como no me parece tan sencillo hallar una factorización, pues no hay problema porque puedo usar la fórmula general. Sería menos b, que sería 8, más menos raíz cuadrada de b cuadrada, 8 por 8 es 64, menos 4ac, 4 por 2, 80, sobre 2a, sobre 2. B cuadrada menos 4ac, 4 por 2, 8. Perfecto. Y esto lo simplificamos, sería 8 más menos raíz cuadrada de 64 menos 80 sería raíz de menos 16. Si estoy bien, 6 y 4, 10, 6. Sí, correcto. Sobre 2.
Simplificamos, eso sería como 8 más menos raíz cuadrada de menos 16 es lo mismo que 4i sobre 2. Entonces las raíces serían 8 entre 2, 4 más menos 2i. Entonces estamos en el caso de raíces complejas. Eso ya lo sabemos resolver de la sección 4.3. Tendríamos que alfa vale 4, beta vale 2. Con esto sacamos nuestro conjunto fundamental de soluciones. Conjunto fundamental de soluciones, que sería e elevado a la alfa, que es 4x, coseno de beta x, que es 2x, e elevado a la 4x, seno de 2x. Ok, entonces la solución del término homogéneo asociado sería una combinación lineal de estas dos. C1e a la 4x, coseno de 2x, más C2e a la 4x, seno de 2x. Ok, entonces ya tengo la solución de mi ecuación diferencial homogénea asociada, considerando que el g de x vale 0. Entonces ahora tengo que hacer el paso 2, que el paso 2 es obtener la solución particular o una solución particular, donde ya sabemos qué quiere decir eso de una solución particular, que es una solución que satisface la ecuación no homogénea. Okay. Entonces observamos nuestra ecuación original, la voy a volver a reescribir aquí abajo. Sería y' menos 8y' más 20y igual a 100x cuadrada menos 26x por e a la x. Ajá. Entonces, vamos a observar quién es nuestro término no homogéneo. Nuestro término no homogéneo está compuesto por un polinomio de grado 2 o un término polinomial de grado 2. Ajá. Está compuesto por un término exponencial que está multiplicado por un término x. X es un término polinomial de grado 1. Entonces, así es como se conforma nuestro g de x. Muy bien. Entonces, ¿qué es nuestra o qué va a ser nuestra propuesta de solución? Nuestra propuesta de solución está basado en g de x, es lo que dijimos anteriormente. Ah, caray. Nuestra propuesta de solución está basada en g de x. Observando las propuestas que tenemos anteriormente, si la g de x era un polinomio de grado 3, por ejemplo en el punto 4, proponíamos un y sub p que era un polinomio de grado 3. Si nuestra g de x es una exponencial, e a la 5x, proponemos una exponencial, e a la 5x. Si nuestra g de x es una combinación de polinomio de grado 1 por exponencial, proponemos un polinomio de grado 1 por exponencial. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos en esa propuesta, en esa tablita con propuestas de soluciones particulares, pues lo que tú vas a tener que proponer en tu solución particular, basándonos en la forma de g de x, va a ser un polinomio de grado 2 más, vas a tener que multiplicar un polinomio de grado 1 por una función exponencial. Entonces, ¿cómo va a ser específicamente nuestra propuesta? Pues en el primer término vamos a poner un polinomio de grado 2 con coeficientes
desconocidos, o sea, los coeficientes que acompañan a cada término polinomial son términos que aún no conocemos. Entonces esto sería como un ax cuadrada más bx más c. Eso es un polinomio de grado 2. Y en ese polinomio de grado 2, a, b y c son números desconocidos que todavía no sé. Entonces tú dices, pero ¿por qué propongo el b, por ejemplo, el bx y el c, si en mi g de x no aparece el x o el término constante? Tienes que proponer todos los términos a partir de grado 2 para abajo, ya que cuando tú sacas la derivada de este y sub p, podría ser que sí sobreviva el término lineal o el término constante. Entonces tienes que considerar todos los términos, aunque no aparezcan en el g de x. Vas a tomar como referencia el grado mayor que se tenga, ¿no? Entonces en este caso el grado mayor que tenemos es 2, porque es 11x cuadrado. Entonces propongo un polinomio de grado 2, incluyendo el término cuadrático, el término lineal y el término constante. ¿Okay? A eso le vamos a sumar un polinomio de grado 1. Un polinomio de grado 1 tendría que ser como un ex más f, ¿no? Eso es un polinomio de grado 1. De nuevo, no aparece el término constante en el g de x, pero sí lo tienes que incluir en tu propuesta de solución, ya que al derivarlo podría ser que ese término sí sobreviva. Entonces multiplicas ese polinomio de grado 1, ex más f, por la función exponencial que tú tienes. En este caso es una e a la x. ¿Ok? Es importante que tomes en cuenta que el exponente del polinomio que tú propongas está basado en el exponente que tú tengas en la función g de x. En este caso, en tu g de x tienes un término x nada más. El coeficiente que acompaña a x es 1, entonces eso es lo que tú vas a tener que proponer en tu solución particular. Si en este exponente que está en rojito aquí, si yo tuviera un e a la 2x, entonces mi propuesta de acá abajo tendría que ser e a la 2x. Si yo tuviera acá arriba un e a la 3x, pues acá abajo propongo un e a la 3x. El coeficiente que yo tenga arriba es el que voy a proponer abajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa va a ser mi propuesta de solución. Si te fijas, es una combinación de los distintos ejemplos que vienen en esta tabla 4.4.1. Es una combinación de un término de grado 2 polinomial y de un polinomial multiplicado por exponencial. Entonces, así yo puedo hacer combinaciones de propuestas. Me fijo en cada uno de los términos, por cada uno de ellos hago una propuesta basada en el tipo de función que es. Entonces, pues va a estar un poquito feo, pero bueno, así es esto de talachita. Esto va a ser nuestra propuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sustituirla en la ecuación diferencial para ver si la satisface. Pero para sustituirla en la ecuación diferencial, tengo que sacar su primer derivada y su segunda derivada. Entonces, pues lo siento. Tenemos que derivar esa y sub p una vez y luego 2 veces, ¿no? O sea, para encontrar la segunda derivada. Entonces, pues ni modo. Lo bueno es que estamos en autoconfinamiento y tenemos tiempo para hacer nuestros calculitos. Entonces, en la siguiente página voy a volver a escribir la propuesta de solución. X cuadrada más bx más c más ex más f por e a la x. Ok. Entonces, derivo esta propuesta de solución y sub p, la derivo, sería 2ax más b más la derivada de la constante 0 más la derivada de un producto sería primera x más f por la derivada de la segunda, que es e a la x,
más segunda, e a la x por la derivada de la primera, que es e. Ahí está, no estuvo tan mal. Simplificamos un poquito, 2ax más b. Aquí podemos considerar los términos e de x, factorizarlos, e a la x que multiplica a ex más f más e. Ahí está. Ok, eso lo tenemos que derivar otra vez, ypb'. Lo derivamos otra vez, nos quedaría la derivada de 2ax es 2a, derivada de b es 0, más la derivada de un producto sería primera por la derivada de la segunda sería únicamente e, más segunda, x más f más e, por la derivada de la primera, que es e a la x. Simplificamos un poquito la segunda derivada, factorizamos el e a la x, quedaría e a la x más f más, aquí hay un e y aquí hay otro e, se suman, más 2e. Ahí está. Entonces con eso ya podemos sustituir en nuestra ecuación diferencial. Sustituimos en y sub p' menos 8 y sub p' más 20 y sub p igual a 100 x cuadrada menos 26x por e a la x. Sustituimos todos los valores que obtuvimos para la derivada de y sub p y la segunda derivada de y sub p. Muy bien, nos quedaría 2a más e a la x que multiplica a e a la x, bueno, e por x, perdón, más f más 2e, menos 8 veces que multiplica a y sub p', que es lo que tenemos acá arriba, 2ax más b más e a la x por e a la x más f más e. Y todavía tengo que decirle más 20 veces y sub p es a x cuadrada más bx más c más ex más f por e a la x. Y todo eso tiene que ser igual a 100x cuadrada menos 26x por e a la x. Simplificamos lo que se pueda simplificar, sería 2a más e a la x por e a la x más f más 2e menos, multiplicamos por 8, 2 por 8, 16ax menos 8b menos 8ex ex más f más e. Y luego más 20 a x cuadrada más 20, caray, este se volvió 1, era 8, este era b, más 20 a x cuadrada más 20bx más 20c más 20e a la x por ex más f. Todo eso es igual a 100x cuadrada menos 26x por e a la x. Ok, entonces ahí tienes pues muchos términos. Si te fijas del lado izquierdo de la ecuación, tienes términos que están multiplicados por constantes desconocidas, a, b, c, d. No, d no está, es a, b, c, e y f. ¿Okay? Del lado derecho tienes términos conocidos, o sea, sabes cuánto valen los coeficientes de los términos cuadráticos y exponenciales. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Pues es una cosa tipo fracciones parciales. Del lado izquierdo vas a tener que factorizar todos los términos iguales que tengan la misma función. O sea, factorizas todos los constantes, todos los lineales, todos los cuadráticos, todos los exponenciales multiplicados por x.
Y luego los igualas con el lado derecho, igualas los coeficientes. ¿Ok? Entonces empezamos con los términos constantes del lado izquierdo. Este es constante, este es constante. ¿Cuál otro es constante? Este es constante. Esos tres serían constantes, ¿no? Entonces esos los factorizo. Los factorizo. Entonces sería 2a menos 8b más 20c. Ajá. Luego, voy con los lineales. A los lineales les voy a poner 2 rayitas. Los lineales, ¿dónde están los lineales? Aquí están. Es 16ax. ¿Cuál otro es lineal? Más 20bx. Esos dos serían lineales. Entonces, factorizo los lineales y me quedaría más x, porque todos tienen x, ¿no? Por menos 16a más 20b. Ahí está. Entonces tengo términos constantes más términos lineales. Voy por los términos cuadráticos. Términos cuadráticos, ¿dónde están? Solo está este. 1, 2, 3. Le voy a poner 3 rayitas. 20ax cuadrado. Es el único término cuadrático del lado izquierdo de la ecuación. Sería más 20ax cuadrada. Ahí está. Ya tengo los términos constantes, lineales y cuadráticos del lado izquierdo de la ecuación factorizados. Ajá. Luego, me fijo en los exponenciales. Le voy a cambiar de colorcito. Lo voy a poner en verde. Me fijo en los exponenciales. En los exponenciales, que multiplican a constantes. ¿Quiénes serían los exponenciales que multiplican a constantes? Sería e de x. Aquí tendría que multiplicarlo por f más 2e. ¿No? Aquí tendría menos 8e de x que multiplica a f más e. Aquí tendría 20x que multiplica a f y ya. Entonces eso los factorizo. ¿Cómo los factorizo? Los voy a poner más. Abajo lo voy a poner porque ya no cae. Más e a la x que multiplica a f más 2e, que es el primero de verdecito. El segundo de verdecito sería menos 8 por f y menos 8 por e. Entonces aquí sería menos 8f menos 8e. Ajá. Y luego el tercero de verdecito sería 20 por f más 20 por f. Ajá. Entonces esos son los exponenciales que tienen término constante. Después me fijo en los exponenciales que tienen término lineal. Lo voy a cambiar de colorcito, le pongo este colorcito. Exponencial por lineal. Exponencial por lineal. Exponencial por lineal. Y con eso ya tendría todos los términos del lado izquierdo factorizados. Entonces, los de exponencial con lineal los voy a poner abajo. E a la x por x que multiplica, pues entonces solo me quedo con e, con este e de aquí, que multiplica a e. Y luego aquí sería menos 8 por e. Ajá, y aquí abajo sería 20 por e. Entonces así es como factoricé todos los términos del lado izquierdo de la ecuación. Todavía tengo que igualarlos, ¿no? Es la suma del primer renglón más el segundo renglón más el tercer renglón. Y todo eso tiene que ser igual al lado derecho de la ecuación, que es igual a 100 x cuadrado menos 26x y a la x. ¿Ok? Uf. Entonces vemos que sí está medio talachudo el asunto, ¿no? Entonces el lado izquierdo de la ecuación, que es el renglón 1, 2 y 3, tiene que ser igual a 100x cuadrado menos 26x por e a la x. Ok. Eso quiere decir que vamos a proceder como fracciones parciales. Vamos a igualar coeficientes del lado izquierdo con coeficientes del lado derecho. Entonces, igualamos coeficientes. Nos fijamos en los términos constantes del lado izquierdo y los igualamos a los términos constantes del lado derecho de la ecuación. Constantes del lado izquierdo de la ecuación. Ah, espérame. ¿Sabes qué? Antes de hacer esa igualación, vamos a
simplificar aún más la ecuación, porque por aquí hay unos E's y F's que se pueden simplificar. Primero simplificamos un poquito más la ecuación. 2A menos 8B más 20C más X que multiplica a menos 16A más 20B más 20ax cuadrada. Y luego abajo tenemos más e a la x que multiplica, ahí se puede simplificar un poco los términos, porque tengo f menos 8f más 20f. F menos 8f sería menos 7f, más 20f, menos 7 más 20 serían 13f. Acá, espérame. No solito. 13. Vamos a borrarle. Serían 13f. Ajá. Y luego 2e. Vemos. 2e menos 8e sería 2 menos 8 menos 6e. Menos 6e. Ok, y luego abajo sería más x, e a la x, e menos 8e más 20e, e menos 8e es menos 7e más 20e serían 13e. Y todo eso es igual a 100x cuadrada menos 26x e a la x. Ok. Muy bien. Entonces, con eso, ahora sí ya podemos establecer nuestro sistema de ecuaciones para determinar cuáles son los valores de A, B, C, E y F. Para hacer eso, vamos a proceder similar a fracciones parciales. Igualamos los términos constantes del lado izquierdo de la ecuación con los términos constantes del lado izquierdo de la ecuación, del lado derecho de la ecuación. Entonces, del lado izquierdo de la ecuación, los términos constantes serían 2a menos 8b más 20c. Y eso lo tendríamos que igualar a 0, ya que el lado derecho de la ecuación aquí no aparece ningún término constante, entonces el término constante vale 0. Luego, igualamos los coeficientes que multiplican a x del lado izquierdo de la ecuación con los coeficientes que multiplican a x del lado derecho de la ecuación. Los coeficientes de x, en este caso es menos 16a más 20b. Y eso lo igualamos a 0, ya que no aparece ningún término lineal del lado derecho de la ecuación. Los términos cuadráticos del lado izquierdo de la ecuación serían 20a, y esos los igualamos a los términos cuadráticos del lado derecho de la ecuación, que en este caso tenemos que el coeficiente de 100. Los términos e a la x del lado izquierdo de la ecuación sería, de acuerdo a lo que escribimos, 13f menos 6e. Los igualamos a los términos que tienen e a la x nada más. Del lado derecho de la ecuación vemos que no tenemos nada, ¿no? Porque aquí tenemos un x por e a la x. O lo que es lo mismo, aquí tendríamos un 0 por e a la x, ¿no? Entonces a este lo igualamos con 13f menos 6e. Y por último, los coeficientes de x por e a la x serían igual a 13e. Y los igualamos con el coeficiente del lado derecho de la ecuación, que sería menos 26. Entonces, pues vamos a tener aquí un sistemita de ecuaciones, un sistema de A, B, C, E y F, 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Entonces, lo puedes resolver con tu método favorito. Podemos ver que por ahí el sistema grita que hagas unas simplificaciones para que sea más sencillo, pero claro que puedes hacer alguno de los otros métodos que conoces para resolverlo, como Kramer, Gauss, Gauss-Jordan, el de la matriz, el que tú quieras, ¿no?
Pero bueno, vemos que por ejemplo la tercera ecuación es muy sencilla porque nos permite saber el valor de A. Entonces le ponemos nombre a nuestras ecuaciones. Esta ecuación podemos llamarle A, B, C, D y E minúsculas, ¿no? Entonces de C minúscula tenemos que 20A es igual a 100. Entonces con eso sabemos que A vale 100 sobre 20, que sería 5. Ya sabemos el valor de A. Esas son buenas noticias. De la ecuación E, sabemos que 13E igual a menos 26, entonces E vale menos 26 sobre 13, que mágicamente esto es menos 2. Ya sabemos cuánto vale A, ya sabemos cuánto vale E. Podríamos saber cuánto vale F de la ecuación D. De la ecuación D sabemos que 13F menos 6E vale 0, entonces 13F es 6E, entonces F es igual a 6 sobre 13 por E, pero E vale menos 2 de lo que vimos abajo, perdón, arriba. Entonces sería 6 por menos 2 sobre 13, que sería menos 12 sobre 13. Entonces con eso ya sabemos cuánto vale A mayúscula, E minúscula, F minúscula. Nos faltaría nada más B mayúscula y C mayúscula, pero eso podemos obtenerlo de la ecuación A minúscula y B minúscula en específico. De la ecuación B obtenemos menos 16A más 20B es igual a 0. 20B igual a 16A. B es 16 sobre 20A y A vale 5. 16 entre 20 es lo mismo que esto es 4 por 4 entre 5 por 4, 4 quintos, perdón. Esto es 4 quintos por A, que es lo mismo que 4 entre 5 por el valor de A, que es 5. Entonces B valdría 4. Entonces, sin querer queriendo, ya lo resolvimos, ¿no? Pero puedes resolverlo por el método que consideres más adecuado. Y la ecuación de A, obtenemos que 2A menos 8B más 20C es igual a 0. Tenemos que resolver para C, ya sabemos el valor de A mayúscula y de B minúscula. 20C es igual a 8B menos 2A. Entonces C es igual a 8B menos 2A sobre 20. 8 por B vale 4, menos 2 por A, que vale 5, sobre 20. Eso sería 8 por 4, 32, menos 2 por 5, 10, sobre 20. 32 menos 10 es 22 sobre 20, lo cual tiene medias, sería 11 décimos. Entonces con eso ya sabemos cuánto vale A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, E mayúscula, F mayúscula. Y con eso, si recordamos, pues ya tendríamos la solución que nosotros estábamos buscando. Esta, ¿no? Esa es la solución que estamos buscando. Sustituyendo los valores de A, B, C, E y F. Entonces la solución, aquí le ponemos la solución. Y sub P es, y sub P era AX cuadrada más BX más C más EX más F por E a la X. Sustituimos cada uno de los valores que tenemos para A, B, C, E y F.
A dijimos que es 5x cuadrada. B es 4. C es 11 décimos. Más E vale menos 2x más F, que es menos 12 sobre 13. Ahí está. Entonces, si te fijas, a pesar de que en el g de x no aparecía, por ejemplo, el término lineal, aquí en este sí aparece el término lineal en la solución. ¿Okay? Entonces, con eso, pues ya puedes obtener la solución general. La solución general es la solución de la homogénea más la particular. Simplemente sustituyes la solución del homogéneo, que lo tenemos por acá arribita. Acá, C1e a la 4x coseno de 2x más C2e a la 4x seno de 2x. C1e a la 4x seno de 2x más C2e a la 4x coseno de 2x más la solución particular que acabamos de obtener, 5x cuadrada más 4x más 11 sobre 10. Más ese cachito de allá, que creo que ya no me cabe, más menos 2x menos 12 sobre 13 por e a la x. Ok, y ya con eso quedaríamos con ese ejemplito. Entonces, déjenme ver cómo está la cosa. Vamos a hacer otro más, donde aparezca coseno o seno, para ejemplificarlo. Y con eso ya estén listos para hacer la tarea, ¿no? Es más. Ok. No, creo que no van a estar listos para hacer la tarea aún porque todavía necesitamos algunos ejemplos más. Pero por el momento vamos a hacer otro más. Vamos a hacer el 8 esperando que... esperando que no esté tan talachudo. No, ya sé, vamos a inventar mejor otro ejemplo para que sea un poquito sencillo. Okay. Otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo donde parezca seno o coseno. Vamos a considerar y' más 3y' más 2y, que eso se parecía al ejercicio 1 que hicimos anteriormente, pero lo vamos a igualar a coseno de 2x. Vamos a ver qué onda con esto. Ok, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, paso 1, tenemos que obtener la y sub h. Entonces, para la y sub h tendríamos que resolver el sistema homogéneo asociado. Y' más 3y' más 2y igual a 0. Okay, de hecho, este problema asociado ya lo habíamos resuelto anteriormente. Estas notas se las voy a pasar para que sea más sencillo para ustedes seguir la lección, pero esto lo habíamos resuelto en el video anterior. El homogéneo asociado era este de aquí. Y' más 3y cuadrada más 2y igual a 0, que es esta de aquí. Y de ahí ya tenemos la solución de la homogénea, que es C1 e a la menos x más C2 e a la menos 2x. Entonces, esa ya la tenemos anteriormente, la podemos reescribir aquí, ¿no? O bien, puedes resolverla de nuevo para practicar. Y sub h sería
C1e a la menos x más C2e a la menos 2x. Ok. Entonces la solución de la homogénea ya está. Vamos a resolver la no homogénea. Vamos a obtener y es P. Okay. Vamos a resolver la no homogénea. Entonces la ecuación es y' más 3y' más 2y igual a coseno de 2x. Entonces en nuestra función g de x tenemos una función, ay caray, eso se ve muy feo, una función trigonométrica, una función coseno, que dijimos que también las podíamos resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra propuesta? Cuando tengamos senos o cosenos, la propuesta va a ser una combinación de seno y coseno. ¿Por qué una combinación de seno y coseno? Porque yo sé que la derivada de coseno es seno y la segunda derivada, derivada de coseno es menos seno y la segunda derivada sería menos coseno. La derivada de seno es coseno, derivada de coseno es menos seno. Entonces, cuando tú trates de obtener una solución particular, tienes que considerar ambos, ya que al derivarlos una o dos veces podrías tener el término que aparece aquí en el caso no homogéneo. Entonces tienes que hacer una combinación de ambas. Entonces tu propuesta va a ser A, coseno. Es importante que tomes en cuenta el argumento que tiene coseno. Ese es el argumento que vas a poner. Más B, seno de 2x. También es súper importante que el A y el B, esas constantes, sean distintas. No puedes ponerle A y A, porque A y B pueden tener valores distintos. Entonces esa va a ser nuestra propuesta. Okay, entonces tenemos que derivar para obtener cuáles son los valores de A y B que satisfacen la ecuación. Derivamos una vez, derivada de A coseno de 2x sería derivada de coseno, que es menos seno, evaluada en 2x por la derivada de 2x, que es 2. Entonces sería menos 2 a seno de 2x más derivada de seno, que es coseno, evaluada en 2x por la derivada de 2x, sería más 2b coseno de 2x. La segunda derivada sería derivada de seno es coseno, por la derivada de 2 sería menos 4a coseno de 2x, más la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces, por la derivada de 2x, que es 2, ¿no? Sería menos 4b seno de 2x. Okay. Entonces, eso lo sustituimos en la ecuación. Y sub p pi prima más 3y sub p prima más 2y sub p es igual a coseno de 2x, coseno de 2x. Lo sustituimos y nos quedaría menos 4 a coseno de 2x menos 4b seno de 2x más 3 veces menos 2a seno de 2x más 2b coseno de 2x más 2 veces y sub p, que es a coseno de 2x más b seno de 2x. Y eso lo igualamos a coseno de 2x. Simplificamos. Menos 4a coseno de 2x menos 4b seno de 2x. Multiplicamos por este 3, quedaría menos 6a seno de 2x más 3 por 2, 6b coseno de 2x más 2a
2A coseno de 2x más 2B seno de 2x igual a coseno de 2x. Ok, factorizamos los términos comunes del lado izquierdo de la ecuación. ¿Cuáles son los términos comunes? Pues vamos a factorizar todo lo que tenga coseno, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una cosa con coseno, aquí hay otra cosa con coseno, aquí hay otra cosa con coseno. Factorizamos esos tres términos. Quedaría menos 4a del primer término, más 6b del segundo término, más 2a por coseno de 2x, más los de seno serían los que sobraron, menos 4b menos 6a más 2b por seno de 2x. Esto es igual a coseno de 2x. Simplificamos lo que se pueda, menos 4a más 2a sería menos 2a más 6b coseno de 2x. Factorizamos lo que se pueda, menos 4b más 2b sería menos 2b menos 6a seno de 2x igual a coseno de 2x. Entonces de nuevo procedes como fracciones parciales, igualas los coeficientes de coseno y de seno, ¿no? Los coeficientes del lado izquierdo de la ecuación con los coeficientes del lado derecho de la ecuación. Los coeficientes del lado izquierdo de la ecuación de coseno de 2x sería menos 2a más 6b. Y eso lo igualarías al coeficiente de coseno del lado derecho de la ecuación, que es 1. Coeficientes de seno del lado izquierdo de la ecuación sería menos 2b menos 6a. Y los igual al coeficiente de seno del lado derecho de la ecuación, que es 0. Entonces tendría mi sistema BB, que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. Ahí está fácil este sistema, se puede resolver por su método favorito, que seguramente debe ser suma y resta. Pero bueno, podemos despejar de la segunda ecuación de la ecuación de seno. Tendríamos menos 2b menos 6a es igual a 0. Entonces podemos despejar para, no sé, para b, por ejemplo. Menos 2b igual a 6a. Entonces b igual a 6a sobre menos 2, que sería menos 3a. Eso lo sustituimos en la primera ecuación, en la de seno. Menos 2a más 6b es igual a 1. Entonces menos 2a, sustituimos el valor de b, más 6 por menos 3a es igual a 1. Menos 2a menos 6 por 3, 18a igual a 1. Menos 2a por menos 18 quedaría menos 20a. Entonces a vale menos 1 sobre 20. Y ya sabemos que b es menos 3a, entonces b vale menos 3 por menos 1 sobre 20, que sería 3/20. Entonces fíjate cómo a pesar de que en tu ecuación original solo aparecía coseno en el lado derecho de la ecuación, aquí, te dije que tienes que proponer seno y coseno. ¿Por qué tienes que proponer seno y coseno? Porque como la derivada de coseno te da una relacionada a seno y viceversa, la solución necesita a ambas. En este caso, ambas constantes, a y b, son distintas de 0. O sea, realmente necesitabas la combinación de seno y coseno para poder llegar a ese coseno del lado derecho. Entonces, tu solución particular supera a coseno de 2x más b seno de 2x. Sustituyendo te quedaría menos 1 sobre 20 coseno de 2x más 3 sobre 20 seno de 2x. Y con eso, pues ya tienes tu solución particular, tu solución de la homogénea. Paso 3, solución general, ¿no?
que es obtener la solución general. Entonces, para la solución general, solo tienes que sumar la solución de la homogénea, que en este caso era C1e a la menos x, más C2e a la menos 2x. Ay, caray, espérame. Más la solución de la no homogénea, que en este caso sería menos 1 sobre 20 coseno de 2x más 3 sobre 20 seno de 2x. Ok. Y ya está, ¿no? Entonces con esto tenemos ya 4 ejemplos de cómo funciona el método. Hasta el momento, pues, es muy sencillo. Tu propuesta de la solución particular está determinada por la función g de x. Hasta el momento parecería que todo es muy directo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿pero siempre es así de fácil? Ok. La pregunta es, ¿pero siempre es así de fácil? La respuesta es no. No. Ajá. Entonces, en el próximo video vamos a ver por qué no, o sea, qué puede salir mal, ¿no? Si este método parece ser muy sencillo, tú ya puedes resolver la homogénea, necesitas encontrar la solución particular. Para encontrar la solución particular, propon algo que sea igual al g de x, al término no homogéneo, con la misma forma. Eso es lo que parece hasta el momento. Vamos a ver que en algunas ocasiones no va a funcionar esta propuesta tan directamente y vamos a tener que hacer ciertas modificaciones. Pero bueno, eso lo veríamos en el próximo video. Por favor, chicos, si hay comentarios, sugerencias, quejas, preguntas, lo que sea, por favor me las hacen saber para poder retroalimentarme y mejorar estos videos, ¿no? La manera en que estamos trabajando. También si hay dudas de la tarea, hasta el momento solo tenemos 4.3, pero ya vamos a subir 4.4 próximamente. También si hay dudas, por favor, chicos, me contactan y recuerden que tenemos que estar trabajando para poder sacar nuestros temarios con tiempo y forma, ¿no? Ok, nos vemos pronto. Ah, no, ahí no es.